en la preparación de procedimientos legales informado en el trauma. Ahora voy a invitar a mi colega para que se presente. Yo soy Morgan Weibo, soy la directora de servicios legales de defensa legal en Tajarí, y lo que significa es que yo me encargo de asegurarme que nuestros abogados están equipados con los recursos que necesitan para representar nuestros clientes. Yo soy una abogada de inmigración y he trabajado en estos 2 décadas y con Tajarí por 15 años. Y ahora le paso la palabra a mi colega Fiamma para que se presente. Gracias, Morgan. Espero que todos me puedan escuchar correctamente. Yo soy Fiamma Stevens y yo soy una gerente de servicios sociales en Tahari. Yo he trabajado en Tahari durante más de 4 años y tengo el privilegio de trabajar en nuestra oficina de Maryland, dirigiendo el programa de de manejo de casos para nuestros clientes, y me emociona conversar con ustedes sobre unas consideraciones importantes hoy. Y se lo voy a pasar a Dulce. Gracias. Yo soy Dulce Jacobo. Yo soy una defensora de servicios sociales senior en Tajarí, y he estado con la organización durante más de 4 años también, y tengo mucha ilusión de seguir esta discusión con ustedes. Gracias. La siguiente. Entonces queremos empezar para establecer la confianza, y lo hacemos ex- explicando de cómo va a ser el trabajo legal. Podemos empezar empezando el alcance de la representación, la confidencialidad y el privilegio cliente y de abogado, en un lenguaje que pueda ser entendido por el cliente. Y también queremos asegurarnos que tomamos el tiempo para explicar qué esperar de cada uno de las etapas del proceso. Eso puede ser que al inicio de la audiencia, el juez y el otro abogado, yo vamos a estar hablando sobre algunos últimos puntos. Después el juez va a hablar con el intérprete y ustedes pueden describir el proceso de cómo es tomar el juramento al intérprete, y después el juez va a pedirle que usted que jure para el contenido de su declaración, y ahí es cuando quieren claramente clarificar y revisar cada detalle. Ustedes pueden físicamente avanzar en las opciones, decirle que el juez le va a pedir que levante su mano derecha y le va a decir que repita lo que dice, o le va a decir que responde esa pregunta, y hacerlo de esa con tanto detalle va a permitir al cliente que realmente entienda y se imagine cómo se va a sentir estar en el lugar. Entre más detalles use y entre más responda a las diferentes maneras en que aprendemos. Se recuerdan que Payel dijo que algunas de personas aprenden con lo auditivo, otros con lo visual. Entonces eso va a ayudar a que el cliente se sienta más preparado y que tengan menos estrés en la experiencia. Entonces, cuando hablamos del idiomas sencillos, queremos eh, quitar todo, quitarle todos el lenguaje técnico legal. Piense cómo le explicarían esto ustedes a su abuela, o un vecino, o alguien que se encuentren en la calle. Ustedes también quieren usar ayudas visuales cuando sea posible.
por ejemplo, puede llevar fotos del juzgado. Si no tienen, pueden o tal vez dibujarlo o hacerle un mapa describiendo dónde se sientan, dónde cada una persona se sienta en el juzgado. Entonces, por ejemplo, si el cliente se sienta en donde va el fiscal, eso sería bastante vergonzoso. Entonces, hay que describir dónde van a estar los otros actores para que ellos vayan allí sintiéndose más cómodos con el ambiente y la situación. También ustedes quieren describir quién está en el juzgado y cuál es su rol. Y más aún, mejor si pueden mirar y saber cuál es el juez o el abogado que se han sido asignado o la persona que va a hacer la entrevista para que ayuden a explicar cuál es su abordaje específico y hay menos chances de experiencias inesperadas en esa entrevista o en esa audiencia. Y le voy a pedir a mi colega Dulce que también comparta. Sí, lo que yo quería agregar es volver a revisitar a los principios de informados del trauma. Para mí es un ejemplo de cuándo y cómo se puede aplicar en la práctica. Y esos principios son seguridad, confianza, colaboración, empoderamiento, apoyo de paros y también teniendo en cuenta de los sistemas culturales históricos que han afectado a esta persona. Piensen en cómo ustedes dan seguridad a la gente con la que trabajan, en el trabajo que ustedes hacen. Piensen también cómo han logrado confianza con la gente con la que han trabajado. Y al pensar en estos temas, quiero compartir una historia que un cliente me contó aquí en Tajarí. Y eso pasó antes de que yo entrara a trabajar en la organización. Este cliente eh, tenía programado para su entrevista inicial, entonces ya se le había hecho una primera evaluación. Ella llegó a la oficina, tomó tiempo de su día para venir a la oficina, tomó un taxi. Entonces, en todas esas cosas que tiene que hacer de su parte para llegar a a nuestra oficina. Cuando ella llegó, ella llamó a la oficina y estaba muy estresada, porque nuestra oficina antes estaba en el piso 19 y ella tenía que subir las escaleras 19 pisos o tomar el ascensor. Y nosotros no estábamos considerando y no sabíamos que su experiencia traumática había sucedido en un ascensor. Entonces el equipo se dio cuenta, se reunió con ella abajo. El trabajo de todos para ayudarle a la cliente a regular sus emociones, validar lo que estaba viviendo y encontrar un espacio seguro donde ellos podían hacer este trabajo. Entonces, honestamente, yo creo que no se pudo hacer la entrevista inicial en ese momento por la retraumatización que se o sucedió debido al ascensor. Eh, Estas son cosas para considerar y, y desde el punto de vista del equipo nos enseñó a ser más intencionales con las preguntas que hacemos y las consideraciones que tenemos cuando programamos una cita con la cliente, es pensando el espacio, la hora y los posibles detonantes en el camino o en el lugar. Y al fin de cuentas,
La parte positiva es que nos proporciona una oportunidad para que el equipo estableciera el inicio de, de la seguridad y la confianza. Ellos validaron sus emociones, la apoyaron, ellos no minimizaron nada de lo que pasó ese día y ellos eh, siguieron haciendo que los, que los principios del trauma determinaran el resto del servicio y como dijo Morgan, ser lo más detallado posible para, para desde el principio, desde la reunión hasta el final de lo que puede ser el fin del proceso. La siguiente diapositiva, y se lo pasó. Y se lo pasó de regreso a Morgan. Gracias. Entonces ahora vamos a ver preparación práctica y logística. Y al hacerlo, necesitamos recordar que la incertidumbre detona la ansiedad. Entonces, entre más hagamos para poder prepararnos con tiempo, lo más que vamos a poder, ojalá, eliminar la incertidumbre y como consecuencia reducir algo de la ansiedad que la mayoría de los clientes sienten antes de ir a una reunión o audiencia. Nomás tengan en cuenta que estas son situaciones donde hay mucho en juego, ¿no? El presidente anterior de la Asociación de Jueces, el juez Mark, describió los tribunales de inmigraciones de forma perfecta. Como una es como estar en un tribunal por delitos de tránsito con una consecuencia de la pena de muerte, digamos, ¿no? Entonces, hay muchos casos, se mueven rápido, pero las consecuencias de que alguien que pierda su caso y sea deportado son de vida o muerte y los clientes saben mejor que nosotros, que cualquiera de nosotros, eso en el tribunal. Entonces, cuando decimos que es normal que se sientan ansiosos al entrar a ese tribunal es porque en muchos casos sus vidas y las vidas de sus seres queridos dependen de lo que suceda dentro de en esa entrevista o en ese tribunal. Entonces, si hay algo que podamos hacer para quitar el estrés, quitarles el estrés o llevarlos a la al salón de entrevistas o al tribunal, vale mucho la pena el esfuerzo. Es importante confirmar con los clientes sus planes de transporte y luego repasar con ellos desde en la puerta de entrada del edificio hasta pasar por seguridad, entrar a la sala del tribunal, cómo se va a ver todo y qué se les va a pedir o preguntar. Por ejemplo, si necesitan quitarse el cinturón o sus zapatos para pasar por un detector de metales, compartan eso con ellos desde antes. Esto de hecho es otro punto de empoderamiento, porque sabiendo esto, a lo mejor el cliente puede optar por ponerse otra cosa diferente para no tener que quitarse el cinturón al pasar por seguridad, ¿no? Entonces, y estén bien preparados, vayan al edificio la semana anterior, vean los comunicados o las listas de correo de otros abogados para saber si hay cambios, si saben que hay construcción en las calles aledañas al tribunal, hay que decirle al cliente que se vaya más temprano para no llegar tarde y porque eso evita el estrés, pero también en en el Tribunal de Inmigración, el juez puede ordenar que se les saque por ausencia o se vale la pena, no tienen las consecuencias, pueden ser mayores. También en este punto, al trabajar con sus clientes, ya los conocen bien y pueden anticipar algunas de las cosas que pueden detonarles
emociones. Entonces, si su cliente fue víctima de abuso por las fuerzas del orden, es importante compartir con esta persona que en el tribunal va a haber hombres y mujeres con uniforme de policía, expliquen cuál es su propósito y su función y qué tipos de interacción pueden esperar tener con ellos para que se puedan preparar mental y emocionalmente para esas interacciones, como el ejemplo que dio Dulce, si van al tribunal con este cliente y saben que el tribunal está a varios pisos arriba y hay un elevador, hay que hablar con el cliente antes para que sepan. También es importante discutir cuáles son las expectativas y normas de los tribunales, de las salas de los tribunales. A menudo comparto con mis clientes que para mostrar el respeto hacia el proceso y el juez, nos vistamos como si fuéramos a una entrevista de trabajo, a la iglesia, a una celebración formal, a una fiesta formal. También es igualmente importante señalar que los trajes culturales o tradicionales son aceptables en las salas del tribunal. Queremos que los clientes se sientan lo más cómodas posibles a la hora de entrar a este ambiente donde hay tanto en juego. Imagínense cómo se sentirían ustedes si sin saber se presentaran a un evento con unas ropas bien diferentes que el resto de la gente, o que un cliente que no use sus trajes habituales tradicionales porque tema que eso le afecte su proceso. Entonces, platiquemos con ellos y démosles la mayor cantidad de información a los clientes para que se puedan preparar. Y regresando al punto que nosotros aprendemos o absorbemos información de forma diferente, puede ser útil para los clientes, ciertos clientes, que se les escriba a cierta información para que no tengan que recordar miles de puntos de logística, ¿no? Por supuesto que si trabajan con un cliente que no sabe leer y escribir, o no sabe escribir y leer muy bien, no pueden escribirle las cosas, sino a lo mejor imprimirles gráficas o imágenes para ayudarles a recordar esta información. Esto es algo que puede ayudar a aliviar un poco el estrés de algo que inevitablemente va a ser una situación altamente estresante. Ahora quiero invitar a Fem que nos comparta más. Me gusta que estamos nombrando aquí esta parte de la incertidumbre, es lo que detona la ansiedad, porque hasta cierto punto todos podemos entender eso, ¿no? Yo sé si me invitan a un lugar completamente nuevo, a donde nunca he ido antes, una de mis primeras preguntas es, ¿cómo se ve el estacionamiento, no? ¿Dónde está? Porque eso me da ansiedad, no saber cómo va a estar el estacionamiento. Entonces, tener ese conocimiento me ayuda, saber eso me ayuda a calmarme, ¿no? Si ya puedo llegar a esa situación teniendo un poco más de información. Entonces, definitivamente quiero ayudarnos a que hagamos una correlación con algo con lo que nos podamos identificar. En la forma en la que Morgan dice, ¿no? La forma en que los clientes pueden vivir entrar a la sala del tribunal o experimentar entrar a la sala del tribunal. Quiero decir también que les estamos sugiriendo que desglosen mucha información logística y también decir que hay que desglosarlo, desmenuzarlo lo más antes posible, va a ser lo más útil. No se esperen en lo posible para dar esta información la noche antes de la audiencia. O sea, empiecen con algunas semanas de anticipación, empiecen a dar esta información para que el cliente pueda digerir la información, hacer planes alternativos si se necesitan y puedan conversar, hablar sobre formas creativas de quitar estas barreras si se necesita. Si tienen un cliente, por ejemplo, que vive en una zona rural, hay que pensar en cómo se ve el transporte, ¿no? Para esta persona. ¿Tienen ustedes la capacidad en sus organizaciones de ofrecerle transporte al cliente en este contexto rural? ¿O necesitamos pensar de forma creativa con el cliente en cuáles son otras opciones de transporte? Si hay algún tren o un camión, autobús que pudieran tomar.
se sienten cómodos haciéndolo, saben cómo tomar transporte público si esa es la única opción disponible, o necesitan tiempo para aprender a usar transporte público y sentirse cómodas con ese proceso antes, ¿no? Entonces, parecido a lo que ya mencionó Morgan, hay que ser intencionales en la forma en la que se comparte esta información con el cliente, sabiendo cuál es la mejor manera en que el cliente aprende, ya sea visual, por audio, por escrito, y hacer su mejor esfuerzo para desmenuzar, desagregar esa información. Esa va a ser la mejor manera de prepararlos para que tengan éxito en ese momento. Y creo que aquí nos quedamos en esta diapositiva. Sí, muy bien. Vamos a dedicar unos minutos aquí para hablar sobre cómo se prepara uno para los exámenes cruzados o los interrogatorios, ¿verdad? Que puede ser una manera, una fuente de estrés tanto para los abogados como para los clientes. Hacer estos interrogatorios de prueba puede ayudar mucho, ¿no? Al cliente a que se sienta más calmado, especialmente si van a trabajar con un intérprete. Es importantísimo que practiquen dar respuestas en frases cortas y haciendo pausas para poder dar una interpretación precisa. Es muy difícil o es muy diferente dar un testimonio a través de un intérprete, y lo menos que queremos es que algo importante se pierda en la interpretación porque el cliente va muy rápido y al intérprete se le va una parte importante de la información. Entonces, hacer estas examinaciones, estos interrogatorios de preparaciones, ¿no? Sirven, pero también hacer narración de historias es importante también para que no tengan que memorizarse las respuestas o tener un guión, sino más bien que se acostumbren a responder a lo que les están preguntando. Y por cierto, uno de los puntos más importantes de empoderamiento que les podemos dar a los clientes es recordarles que la meta final del testimonio es decir la verdad. Entonces, si no entienden la pregunta, incluso si son ustedes como sus abogados los que necesitan, los que están haciendo la pregunta, el cliente debe pedir que le aclaren la pregunta si no la entiende. Se puede sentir muy incómodo pedirle al juez que va a decidir su destino que replante la pregunta. Entonces hay que practicar varias veces para que cuando estén en el tribunal puedan hacerlo, porque responder una pregunta que no entienden puede crear muchos problemas para su credibilidad. Incluso solo practicar el responder ante un micrófono puede ser una habilidad importante para un cliente que quizás nunca antes ha usado un micrófono, y esto evita que el juez tenga que estar interrumpiendo al cliente cuando está hablando, pidiéndole por favor abre el micrófono, etcétera. Esa crítica constante puede afectar a cualquier persona, y no queremos que nuestros clientes, estando en la sala de tribunal, se sientan incómodos por la crítica constante. Entonces, para evitar esto, podemos practicar antes para que se sientan cómodos con cosas que no se sienten naturales. Si la experiencia en la sala de tribunal o de la entrevista requiere algo que no es natural, es importante practicar esto antes con los clientes. Igualmente importante es compartir con ellos cómo funcionan los procesos en el tribunal. Díganles que las interrupciones, como las objeciones, es algo de esperarse. Eso no quiere decir que hayan hecho algo malo. Creo que es fácil interpretar una interrupción donde alguien te dice objeción como que si la persona que está hablando hizo algo malo, pero si entienden que es parte de la experiencia de estar en el tribunal, que los abogados van a estar objetando, interrumpiendo, eso los puede hacer sentir más cómodos, o al menos puede ser algo que ya anticipan. Entonces, puede ser bien importante practicar eso también. No hay nada más difícil que recordar dónde estaba uno en la historia o orden de los eventos si te han interrumpido y luego hay una conversación
entre cada uno de los abogados que dura 5 minutos y que mientras ellos discuten sobre algo, ¿no? Entonces puede ser bien esencial practicar el ritmo de una audiencia y un proceso en el tribunal. Y luego en el tema de las examinaciones cruzadas, es bien importante que expliquemos dentro de su contexto a los clientes. Las preguntas adversarias se pueden ser intimidantes, eh, también, y especialmente difíciles para una persona que vive en trauma. No es normal que alguien venga y le pida que repiten algo que uno había dicho o que mencione afirmaciones que uno hizo hace años y que hacen muchas preguntas y se empieza a pasar en una conversación. La respuesta normal es sentirse atacado. Entonces hay que explicar la razón. Eh, y es porque el trabajo del otro abogado es mirar el testimonio y probar la consistencia y hay que explicar también que el objetivo de esta etapa del procedimiento no es atacar personalmente a la persona. Sabemos que hay algunos abogados que atacan personalmente a los clientes. Si eso es lo que pasa, hay que advertirle para que espere ese comportamiento y nuevamente, es importante aquí recordar a que el cliente debe y puede pedir clarificación si no entienden una pregunta. Debemos normalizar, des- debemos decirles, nosotros todos tenemos que pedir clarificación. No te sientas mal de hacerlos. Ten en cuenta que tienes el derecho de hacerlos. Y ahora se lo voy a pasar a Dulce para que también comparta más elementos. Gracias, Morgan. Yo quería agregar ah, para algo que mencionó Sara sobre cómo el trauma afecta el cerebro y cómo guardamos los recuerdos. Es importante que tengamos una información sobre la neurobiología del trauma, porque eso nos ayuda a entender cómo afecta las funciones básicas de nuestro cerebro. Lo primer punto que quiero decir es que es sobre la codificación y también el almacenamiento de los recuerdos de los que hemos hablado durante la presentación. La parte del cerebro del hipocampus es la parte que está encargado de codificar los recuerdos, el tiempo y las emociones conectadas a ciertos recuerdos en particular durante experiencias extremadamente traumáticas, el hipocampus es sobresaturado y la tarea que se le asigna es limitada. Entonces, eso quiere decir que la codificación de, del el almacenamiento y también el orden cronológico no se van a recordar como uno quisiera. Entonces, eso significa que los clientes con los que trabajamos pueden tener recuerdos fragmentados o pensamientos desordenados. Entonces, cuando ustedes les hagan preguntas como qué, cuándo, qué, dónde, cómo, es importante considerar como literalmente al nivel biológico tal vez no pueden responder, tal vez. Otra parte, como mencionó Morgan, cuando los clientes llegan al juzgado va a haber ansiedad, miedo. Entonces, algo también importante para recordar es que la función de nuestro sistema límfico, que es la parte emocional. Ahí tenemos el circuito del miedo cuando el sistema del miedo eh, está también activado por el estrés, también se afecta. Y eso significa que la manera como se codifican los recuerdos. Entonces,
cualquier recuerdo que puedan tener las personas están asociadas con las emociones. Entonces, es importante enfocarse en la narrativa emocional porque eso puede dar lugar a mayores recuerdos. Un ejemplo de las preguntas co- que ustedes no deberían hacer es, ¿qué pasa después de que tratan de ahorcarte? El después está pidiendo una información cronológica. Entonces, mejor es que más te acuerdas después de que trataron de ahorcarte. Eso puede abrir a otros recuerdos. Pueden ser algo que vieron, el sentimiento que tuvieron, algo que sintieron físicamente. Entonces, nuevamente, eso abre al acceso a otros recuerdos y eso puede facilitar, prepararles para el juzgado. Yo espero que esta información sobre la neurobiología del cerebro y, y que y los principios de informados en la práctica les puede ayudar cuando los preparan para a los clientes para pa- para la parte en los que el abogado hace preguntas, el abogado de la contraparte hace también sus preguntas. Entonces ya ahora hablamos de después de la audiencia. Su cliente tal vez está saliendo de esta audiencia de una manera bastante vulnerable y afectado emocionalmente. Y es importante para nosotros resaltar lo que necesita el cliente en ese momento es seguridad emocional antes de nada, validación de la experiencia que acaban de vivir. Es más importante que el análisis legal que tiene que hacerse. Si pueden, esfuércense para tener un espacio privado en el que puedan reunirse y hablar con su cliente y ofrecerle agua antes de nada, un sitio donde se puedan sentar y simplemente preguntar, ¿cómo te sientes ahora? Puede puede ser puede ayudar muchísimo en ese momento. Su cliente tal vez probablemente gastó mucho esfuerzo emocional siendo presente en este juzgado, en frente de estos funcionarios, y le va a tomar un momento para que el cuerpo y el cerebro salga de ese estado de huida y pelea. Entonces, por favor, mm, ah, permitan, darle el tiempo a la persona al cliente, el tiempo para tener un momento para regular lo más posible, para regularse. Si han practicado algunas técnicas como el cliente cuando se prepararon para la audiencia, como ejercicios de respiración, experiencias de enraizamiento física, ese sería un muy excelente momento para practicarlas, para ayudar a su cliente a volver a regularse, a volver a regularse después de una experiencia tan intensa. Después de permitir ese espacio y priorizar el bienestar de su cliente, permitirles el, dirigir esa conversación, tomar el liderazgo en esa conversación, en lo que vivieron allí. Yo he tenido clientes que dicen, yo no sé cómo me presenté allí. Dice, compartí bien mi historia, dije esta cosa mal, o cómo piensas que fue. Dar, permitirles que ocurra primero, porque queremos honrar lo que está más presente, lo que presiona más a su cliente en ese momento. Eh,
Cuando se embarquen en análisis legal de lo que acaba de suceder, háganse un esfuerzo para explicar todo al cliente de la mejor manera posible, proveyendo cronogramas de manera, usando un lenguaje simple, entregándoles por escrito si eso es lo que ellos prefieren. Y también entregarles, decirles qué esperar en adelante. Nuevamente, no queremos sentir la incertidumbre, queremos quitarla en lo más posible, dándoles la información. Entonces, decirle al cliente, eso es lo que podemos esperar después de hoy. Podemos esperar una decisión en un mes, podemos esperar una decisión en X periodo. Lo voy a recibir yo por correo, va a venir por correo postal. Compartir eso a su cliente y darles esa información de la mejor manera posible en ese momento. Creo que Payal habló antes sobre esto cuando uno fija unas reuniones con sus clientes, cuando tienen apoyos de servicio antes o después de una sesión de terapia. Pienso que también eso sería algo mm, mm, que piensen cuando que están considerando la logística de una audiencia. Si tiene servicios, es posible es posible programar una sesión de terapia después de esta audiencia o de esta terapia y mencionarlo eso en ese análisis que hacen. Tienes tu sesión de terapia con tu terapista mañana. Eso es maravilloso. Yo sé que eso te va a ayudar a hablar, para hablar de lo que pasó hoy. Si no hay sistema de apoyo para terapia en ese momento, ofrecer, remitirle y esos recursos, eso puede ser muy valioso en ese momento. Tal vez, incluso si no es una manera rápida para que el cliente tenga servicios de terapia. La mayoría de estados, inclusive los condados, tienen líneas de crisis eh, que, a la que pueden llamar y recibir un apoyo limitado de salud mental cuando se necesite. Entonces, tenerlo eso a mano como defensores y de compartirlo con el cliente después de la audiencia puede ser muy valioso y es algo que nosotros animamos que hagan. La siguiente, por favor. Esta última es un resumen de lo que hemos hablado últimamente. Unos puntos claves que quiero resaltar y les voy a invitar a mis colegas también que compartan. Es importante recordar que las técnicas de enraizamiento no solamente son útiles fuera del juzgado, sino que son muy importantes dentro del juzgado y durante el juicio. Eso puede significar saber que su cliente necesita eh, guardar en su bolsillo una bolita de estrés o una roca para sobar. O puede ser si están en un salón pequeño de entrevista en frente de un oficial. Puede ser más difícil a veces que ustedes pidan, que el cliente pidan un descanso, pero tal vez ustedes pueden desarrollar un signo con su cliente antes de ir. Entonces, si ella tose 3 veces, entonces usted le puede decir, oficial, necesito ir al baño, podemos hacer una pausa. Hay varias maneras de que uno puede trabajar para integrar
el enraizamiento en la, en la entrevista y también en el juicio. Y debemos hacerlo todos con nuestros clientes sobrevivientes de trauma. Otra cosa que voy a también a resaltar es que mucho del trabajo que tenemos que hacer como los abogados informados en el trauma empieza antes de llegar al juzgado, es trabajar con el abogado de la contraparte para tener que, eh, evitar que el cliente tenga que ir sobre algunos temas del trama, usar todas las herramientas para que para que todas las pruebas realmente apoyan eh, 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 apoyan el trabajo de abogados informados en el trauma, ¿eh? Gracias. Mucho de lo que se ha dicho hasta el momento ha sido muy importante dar ese apoyo emocional a nuestros clientes, como se dijo, un sitio especial en el que puedan hablar de lo que está pasando y mirar con ellos si tienen un sistema de apoyo que quisieran tener o revisar antes o después. Es algo importante para considerar si necesitan transporte para dos personas, si, si tienen tiempo para una llamada antes. Hacer un inventario de lo que se necesita para sentirse apoyados fuera de lo que nosotros proveemos. Y también lo que quiero mencionar es que esto es mucha información, ¿no? Para tener en cuenta. No quiero minimizar, no, yo quiero decir que es mucho más fácil de nuestro punto desde nuestra parte entregarle al cliente un papel que dice, aquí está la información de la audiencia, va a ser esta fecha y en esta dirección. Es más fácil que revisar toda esta logística que hemos mencionado. Eh, yo quiero honrar que como a defensores es una carga grande, pero es un recordatorio de que es tan útil para nuestros sobrevivientes darles ese apoyo adicional y esas protecciones adicionales para ayudarles a participar de la manera más segura posible en en este proceso. Es la razón por la cual nos buscan, porque confían en nosotros, en que vamos a poder entender y validar sus experiencias y caminar de su lado de manera en la que honramos sus necesidades. Entonces quería mencionar esto y se lo voy a pasar a Adi. Gracias, Fema, Dulce y Morgan. Voy a dar una pausa a los intérpretes para que nos alcance. Entonces, un respiro profundo. Ahora que empezamos la cuarta parte, Miriam y yo vamos a cubrir las responsabilidades éticas en la representación informada en el trauma. Hablamos de las éticas, de la ética, pero aquí este va a ser como el botón, el cierre para terminar para todos nuestros participantes en el día de hoy. Entonces, cuando miramos las consideraciones éticas, los abogados tal vez
van a tener la responsabilidad de elaborar, de evaluar el riesgo y también, y también tienen que pensar qué va a pasar si el cliente deja de responder o deja de ir a las reuniones. Y otras situaciones en las que ustedes sientan que el cliente tal vez no está diciendo toda la verdad. Y también cómo podemos desarrollar, construir la confianza con el cliente al, mientras navegamos nuestras propias respuestas al trama. Podemos pasar a la siguiente. Entonces quiero mirar las otras reglas, modelos, antes de pasar a la siguiente diapositiva. Las reglas modelo de la conducta profesional se coinciden mucho con los principios informados en el tramo de los que hemos hablado con profundidad en esta presentación. Con las reglas 4.3 requiere que actúen con diligencia y prontitud en la diligencia y prontitud al representar a los clientes. Como dijimos, actuar de manera diligente refuerza los principios informados del trama de confianza, transparencia y rendición de cuentas. Pero como Adi mencionó antes, también hay que hacer seguimiento de los compromisos, es lo que fortalecen la confianza del cliente en la relación de cliente-abogado. La otra es la 1.4, que se enfoca en comunicación, que apoya la confianza y construcción de relaciones. La comunicación transparente empodera a los clientes con el conocimiento para hacer una decisión informada con la agencia, voz y autonomía, como hemos mencionado varias veces en esta presentación. Lo otro, en cuanto a comunicación clara, es que promueve las dinámicas de colaboración entre el cliente y el abogado. Ese deber de comunicación realmente ayuda a apoyar los, a, los deseos del cliente para los temas del caso legal. Entonces, ¿cuáles son nuestras mejores prácticas al navegar las éticas, ética legal con el lente informado en el trama? Como dijimos antes, hablamos sobre que como abogados vamos a enfrentar el tener un plan en el caso de que el cliente no responda o que deje de responder a los mensajes de repente. Una de las mejores prácticas que se pueden hacer es en las primeras reuniones, preguntarle al cliente y a ustedes mismos y crear un plan claro para mantener el contacto. Eso puede ser una persona que se confía, a la que se pueda contactar si el abogado pierde contacto con el cliente, pero también estar conscientes del privilegio cliente y abogado, que tal vez van a necesitar eh, eh, que van a tener autorización de entrega de información para comunicarse con otra persona. También se aconseja que los clientes en sí mismos hablen con esa persona identificada para que sepan que su rol, eh, cuál es su rol si fuesen contactadas por el abogado. Entonces, puede, puede ser que el cliente no proporcione ni el nombre de ninguna persona que pueda ser contactadas. Puede ser que no tengan
una persona en la que confían o que también no puedan, no quieran compartir que con alguien que me están viendo un abogado o que ya apenas han llegado y no cuenta con una persona de confianza. Entonces, independientemente de si el cliente selecciona o identifica a alguien o si decide no elegir a alguien, el abogado debe de respetar la decisión del cliente independientemente. Y el cliente debe explicar las consecuencias posibles de perder el contacto. Tal vez no van a poder cumplir con sus obligaciones de acuerdo con el contrato del abogado. Lo otro que que quizás quieran hacer es, pues, buscar en sus propios recursos internos o externamente. Eh, a lo mejor van a buscar a un miembro del equipo de salud mental o de servicios sociales, asegurándose que se coordinan para tener el apoyo entre el cliente y nuestros servicios y asegurándonos que podamos ayudar, que pueden ayudar a mitigar cualquier recuerdo que detone emociones fuertes y que se mantengan involucrados en su caso. Como Fiamma dijo, mencionó hace un ratito, los clientes y la manera en la que en los clientes a veces el trauma se manifiesta entre el esta de huir o pelear, ¿no? Eso sucedió hace no mucho tiempo. Si un cliente le detona un recuerdo específico, a lo mejor pueden ausentarse después de un tiempo, ¿no? Se dan cuenta de que cuando hablan con ustedes tienen que recordar cosas muy difíciles y experiencias muy difíciles, y ahí es donde un profesional de la salud mental o algún trabajador social puede ayudar a mitigar estas circunstancias y establecer una buena plataforma para que podamos nosotros minimicemos esa respuesta que detonadora de emociones difíciles. Y es importante que cuando hablen con un proveedor de servicios de salud mental o alguien de servicios sociales, que tengamos el permiso legal adecuado cuando estemos comunicando cualquier tipo de información sobre el cliente. La siguiente, por favor. Y si un cliente no responde, el abogado quizás tenga que contactar al cliente de diversas formas en caso de que el cliente deje de responder. A menudo esto puede ser pues mandándole una carta a la dirección del cliente al domicilio, pero asegurarse que en la conversación se haya identificado que ese domicilio es un domicilio seguro donde el cliente puede recibir correo postal, llamar a diferentes números telefónicos en diferentes momentos del día y en diferentes días, asegurándose nuevamente que ese número es un lugar seguro, esos números son lugares seguros a donde contactarlo y que existe el permiso legal de contactar al cliente en números telefónicos que quizás no sean de la persona, mandar correos electrónicos y mensajes de texto o eh, contactar al contacto alterno designado por el cliente si es que hay uno. Y nuevamente hay que recordar que si van a contactar a alguien que no sea el cliente en sí, se tiene que preservar o mantener el privilegio cliente-abogado. Y a veces, como hemos mencionado, algunos clientes no se sienten cómodas compartiendo con otras personas el hecho de que tienen un abogado o que tienen un asunto legal pendiente o cualquier cosa confidencial. Y como siempre decimos con las organizaciones financiadas por BAWA, esto tiene, esto tiene que tener un permiso de dar a conocer información, ¿verdad? Un documento que permita divulgar información antes de que esto suceda, divulgar información fuera de la organización. Y si después de todo esto y el cliente sigue sin responder, los abogados quizás puedan
considerar entrar en contacto con otras personas, como por ejemplo el personal de servicios sociales de la organización, un profesionista de salud mental o cualquier otra persona que pudiera ser relevante o útil que tengan en la oficina, ¿verdad? Y lo otro es usando recursos internos y apoyo de pares, a lo mejor, y es hablarle a la policía para hacer un chequeo de bienestar. A veces cuando le están hablando al apoyo de pares o al recurso interno, es importante que discutan los factores de riesgos asociados con enviar a la policía a un cliente, solo porque puede realmente detonar sentimientos negativos. El cliente puede tener reacciones negativas, ¿no? Entonces, necesitamos intentar contactar al cliente de muchas formas diferentes cuando estamos tratando de asegurarnos que de hecho pueden ser contactadas para lograr lo que se ha establecido en el contrato con el abogado. Y ahora se lo paso a Ari. Gracias, Miriam. Eh, Hemos estado hablando de un cliente que no responde a nuestros intentos de contactarle. Parte de la razón por la que esto sucede es que suele ser una de las cosas que suceden con mayor frecuencia con los clientes por una variedad de razones. Entonces Miriam abrió varias formas en las que se puede lograr contactar al cliente, incluyendo hacer un plan antes de entrar a un trabajo más a empezar a representarlos de una forma más plena o profunda. Entonces quiero presentarles la regla de diligencia ética para los abogados. Esto quiere decir que nosotros debemos hacer nuestra debida diligencia para asegurarnos que estamos ayudando al cliente a a lograr sus metas legales, porque sé que pensamos en cuál es nuestro riesgo de responsabilidad, ¿no? Si se nos pasa una fecha límite, si no hacemos algo, o si no hacemos algo sin el comentario o la autorización del cliente. Y parte de eso es mantener el interés del cliente a lo más posible. Por ejemplo, que se puede presentar legalmente con la información que se tiene. Si el cliente ha dejado de responder o ha dejado de responder o ya no es un participante activo del proceso. A lo mejor no van a poder presentar documentaciones como una solicitud o algún otro papeleo, y esa es una realidad difícil que enfrentar. Si creen que llegan a ese punto y están tratando de balancear su deber ético con su deber hacia el cliente y quieren practicar ser un abogado o abogada informado en trauma, uno de los mejores consejos que les podemos dar es que consulten a el colegio de ética de su jurisdicción para ver cómo manejar la situación. A lo mejor simplemente no van a poder presentar ningún documento a nombre del cliente porque necesitan la confirmación expresa del cliente de que los contenidos del documento son verdaderos y precisos y necesitan su firma. Y a lo mejor para una situación así no van a poder presentar documentos. En otras circunstancias, quizás puedan solicitar una extensión de una fecha límite para presentar un documento o posponer una audiencia, ya que estamos hablando de la regla de ética de comunicación con el tribunal. Entonces, si hay un desglose que se da, o si o sea, hay un rompimiento de la comunicación que se da habría que hacer esta solicitud y nuevamente están pensando en su deber de ser honesto con el tribunal, de honestidad y el deber de la confidencialidad hacia el cliente, tanto bajo
como la ética legal y como por las reglas de BAWA, y también asegurando que se cumplan de alguna manera las metas del cliente, o las metas legales del cliente. No es fácil sostener todo eso. Ya va a haber momentos en los que la gente, no, las personas no van a estar de acuerdo, ¿no? Entonces, uno de los mejores consejos de mejores prácticas que podemos ofrecer es que consulten con el colegio de ética de su jurisdicción y piensen en formas en las que puedan informar de una manera muy consciente al tribunal sobre los impactos del trauma en la sobreviviente y cómo eso ha influido sobre la participación y el producto del trabajo, nuevamente a la hora de equilibrar también la confidencialidad y los deseos del cliente y sus deseos expresos de participar de cierta forma y cómo eso tiene una influencia sobre el proceso legal. El ejemplo que les puedo dar aquí, hemos tenido varios casos aquí en Tahari donde hemos necesitado brindar explicaciones por escrito muy concienzudas, muy a conciencia al juez, no en procesos de inmigración en los que hemos tenido que educar al juez sobre los impactos del trauma y sobre las reglas BAWA de cómo podemos proteger al cliente que presenta estos procesos. Ha sido otros casos, muchos otros casos donde de forma regular necesitamos educar a los oficiales de USCIS, a los jueces de inmigración, incluso a los abogados de la otra parte sobre el impacto del trauma y cómo eso afecta al cliente de la manera en que se presenta, lo que recuerdan y los documentos que presentan o no presentan y cómo eso afecta al resto del caso. Y es una acción de equilibrio, ¿no? Importante, la llevamos todos a cuestas, no es fácil, pero sepan que tienen una comunidad aquí en Tahari que les puede ayudar con todo esto. Siguiente diapositiva. Creo que aquí es donde vamos a terminar. Antes de abrir otra vez la sesión a preguntas y respuestas, les voy a dejar con una consideración especial para la ética, que es la práctica no autorizada de la ley, del derecho. Como recordatorio, la práctica no autorizada del derecho es la aplicación de un racionamiento legal a los hechos para poder dar consejo, preparar declaraciones o abogar por un cliente ante una agencia o tribunal. Y solamente los abogados con licencia que tengan, que estén acreditados pueden practicar la ley. Hay una circunstancia especial en el campo de inmigración donde una persona que no es abogado o ni estudiante de derecho también pueden practicar el derecho de inmigración mientras sean parte de una organización que esté especialmente reconocida por el Departamento de Justicia y donde esa persona haya solicitado, recibido y pasado la capacitación adecuada para convertirse en un representante acreditado. Es un proceso largo tanto para el individuo como para la organización, pero ese es un tipo muy específico de acreditación que le otorga a una persona que no es abogado o abogada el permiso de ejercer el derecho y de inmigración frente a tribunales muy específicos. Les recomiendo que revisen el sitio web del Departamento de Justicia para que estén bien conscientes de lo que implica ser reconocido por el Departamento de Justicia y acreditado por el Departamento de Justicia. Son dos cosas diferentes, pero con estos individuos los programas legales deben asegurar que brinden no solo a esos individuos, sino a todo el personal con la capacitación específica sobre su jurisdicción, sobre la práctica no autorizada del derecho y que la organización tenga un proceso para identificar y reportar la práctica no autorizada del derecho. Es importante y pone en riesgo las licencias legales de ejercicio legal y no queremos hacer eso. Queremos asegurarnos que mantengamos la confianza en la profesión legal entre los miembros de la comunidad
porque cuando alguien que no tiene licencia para practicar el derecho o alguien no tiene esta acreditación practica el derecho, eso daña a la comunidad, a los sobrevivientes y la confianza que los abogados y las organizaciones legales tendrían en la comunidad si no fuera por eso. Entonces es bien importante. Y con eso creo que ya terminamos con la parte del contenido. Muy bien. Como lo prometimos, vamos a pasar por vamos a hacer ver las preguntas que han estado llegando y por favor también con confianza sigan poniendo sus preguntas, ya sea en la caja de preguntas y respuestas o en el chat. Y también si tienen ideas o cosas que quieran compartir, por favor, con confianza, tráiganlas, ¿no? Y le voy a pedir a todos nuestros ponentes del día de hoy que por favor prendan sus pantallas para que podamos todos responder a las preguntas. La primera que tenemos para discutir el día de hoy es ¿cuáles son estrategias concretas para implementar si uno se da cuenta que un cliente en particular o un caso en particular podría detonar la propia respuesta de trauma indirecto? Um, yo diría que, como lo mencioné durante la sesión, hay que hablar con su equipo, pero incluso antes de hablar con el equipo, hay que identificar qué es lo que está detonando esos sentimientos. Durante el caso podría haber, en el caso podría haber esta parte, por ejemplo, donde se habla del incidente, donde se escribe la declaración, detalles particulares del incidente. ¿Qué es lo que les detona a ustedes el sentimiento o el trauma? Porque darle apoyo al cliente es muy diferente de enfocarse en cada uno de los hechos del caso. Si han identificado que ese caso, y esto lo ha pasado a nuestros colegas también, a gente a la que supervisamos también, si eso sucede, entonces hablen con su supervisor si pueden reasignar este caso a otra persona porque les está detonando traumas anteriores. Dependiendo del detonante, si es tan intenso que no se pueden enfocar en nada y los está realmente moviendo, entonces tienen ustedes que salirse. Recuerden que les di un ejemplo de que esa vez que yo agendé a 3 clientes el mismo día para 3 declaraciones. Ese día terminé agotada, no solamente ese día, sino para el otro. Entonces no tenía un ancho de banda emocional para poder lidiar con nada. Y quizás no es el trauma que te está afectando directamente, puede ser algo que cualquier persona, cualquier ser querido de ustedes haya sufrido. Entonces, entender dónde está uno les va a ayudar a decidir qué necesitan hacer. Y si necesitan más gente que les ayude para el caso, hablen con el supervisor, con sus compañeros, si quieren tomarse tiempo. Creo que somos seres humanos y es bien importante hacer eso. Esa es mi experiencia y es lo que quiero compartir. Yo diría, voy a dar un segundo para los intérpretes. Yo también diría que yo también quisiera decir que, bueno, hay que considerar el valor de la terapia, especialmente cuando uno trabaja con poblaciones diferentes o poblaciones que han vivido trauma. Es súper útil tener su propio terapeuta o sistema de apoyo, más allá de los colegas, además de ustedes y sus colegas, para recibir apoyo. Y aquí en la oficina tenemos grupos de apoyo de pares que se reúnen cada semana y hacemos casos del personal, del staff, pero usamos este tiempo también para darnos apoyo emocional mutuamente. Entonces, eh,
más allá de las reuniones administrativas o de casos, como Payal dice, hay que tener, se tiene la supervisión individual, pero tener el terapeuta propio realmente hace la diferencia. ¿Alguien más quiere compartir o quieren irse a la siguiente pregunta? Muy bien. La siguiente pregunta, ¿tienen algún consejo sobre cómo identificar y remediar situaciones en las que el cliente se siente, pues, tiene sentimientos, hace surgir sentimientos negativos o siente que están hablando por él, lo dan por hecho, etcétera? Yo puedo empezar y luego observar el lenguaje corporal, la forma en que está respondiendo, reaccionando un cliente, notar patrones que tenga algún cliente y si no están siguiendo el mismo patrón, el patrón habitual. Esa es una buena señal para mí de que quizás algo se fue mal o está diferente, algo salió mal o está diferente. Y una vez que ya identifican cosas diferentes, creo que ese mismo enfoque que hemos estado discutiendo durante el día sobre cómo abordar esto de una manera curiosa, no sin juicios, hablando de cómo, hablando o diciendo cosas como observo esto. Y al final observé, por ejemplo, que al final de cada reunión me das un abrazo y hoy no lo hiciste, pasó algo. Esas cosas y hacerlo con, o sea, de corazón, ¿no? Que el cliente vea que ustedes notaron eso, pero que ustedes no están sacando conclusiones, sino más bien tienen curiosidad y quieren preguntar, eso puede ser bastante útil. Y hablamos en toda esta presentación sobre cuál es que el corazón de las buenas relaciones es la confianza y no hay nada que cree mayor confianza que admitir cuando nos hemos equivocado, disculparnos, hacernos responsables y hablar y ver de qué forma podemos evitar que vuelva a suceder eso. Entonces, tener una respuesta bien humana a nuestros clientes que diga, creo que me equivoqué, creo que hablé por ti. Eso fue lo que pasó y si es así, por favor, acepta mi disculpa. Esto no es algo que yo debería estar haciendo en esta relación. Y esto, hacer este simple acto puede realmente ayudar muchísimo a crear confianza. Yo quisiera agregar en la segunda parte de la pregunta de cómo remediar una situación porque me recuerda de un cliente que me estaba contando cuánto agradecía tener su abogado. Fueron juntas a la estación de policía a presentar una denuncia y le estuvieron interrogando y ella se sintió muy traumatizada, retraumatizada, con muchos sentimientos por la situación y lo que el abogado hizo fue lo que dijo Morgan, ¿verdad? Observó sus respuestas, sus claves físicas no verbales y respondió a eso. Y en esa situación en específico lo que él hizo fue pedir que se detuviera el interrogatorio y todo el proceso, sacar a la cliente de ese espacio detonador de emociones y pedir que les dieran un espacio para hablar. Entonces en ese espacio permitía a la cliente volverse a regular y hablar con el abogado sobre lo que estaba sintiendo y lo que necesitaba en ese momento. Y cuando yo tuve esa llamada con ella, era todo lo que me decía, no estaba tan agradecida, que estaba tan agradecida de que
el abogado le hubiera dado el apoyo y validación emocional que necesitaba en ese momento, notando cosas y ayudándola, no notando los detonantes y, y viendo que no hay una cuestión de culpa, ¿no? O sea, como les decía en el caso del elevador, el equipo no hizo esa pregunta, ¿no? Pero simplemente reconociendo y validando las emociones, las reacciones emocionales. Esto puede ser bien útil para poder ayudar al cliente a regresar a un estado emocional más estable para poder continuar con el proceso. ¿Alguna otra respuesta? Muy bien, ahora vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿creen ustedes que sería útil que también planeáramos para el peor escenario? Por ejemplo, si ICE los detiene después de salir del tribunal, ¿qué planes tendríamos que hacer o considerar? Hemos estado trabajando y hay una cantidad de recursos para preparar a las familias y podemos, por supuesto, tratar de mostrar algunos, ¿no? Después de la presentación, pero creo que al ir guiando y hablando con nuestros clientes sobre cómo ellos pueden hacer un plan en caso de que sean aprendidos o que de un día para el otro los detengan. Eso permite, este tipo de plan permite que el cliente pueda decirle a su equipo, a su sistema de soporte cuáles son sus responsabilidades y, y cuáles son las cosas de las que son responsables las personas. Y habiendo dicho esto, esta conversación en sí puede ser bastante difícil para los clientes, entonces tomen esto en consideración. Lo otro es el hecho de que especialmente si son una organización, si ustedes son abogados y están hablando como abogados con un cliente al respecto de esto, a veces puede ser confuso cuando están llenando lo que podría ser un plan de preparación familiar y suponen que ustedes van a poder pues hacer algo con ese plan en el caso de que el cliente sea detenido, y muchas veces eso puede ser un problema, este como ya lo hemos decidido, cuando se necesita permiso expreso, permiso legal del cliente para contactar a cualquier persona que no sean ellos. Entonces es importante hablar de eso, que los clientes sepan que tenemos limitación en nuestro alcance, en lo que podemos ayudar y cómo podemos asegurarnos que su sistema de apoyo sepa qué hacer a continuación en caso de que no puedan recoger a sus hijos de la escuela, que tengan un auto que ellos conducen o que tienen un trabajo, la gente depende de ellos, etcétera. Entonces, creo que esas serían otras instancias en las que deberíamos ayudar a los clientes a hacer un plan para ese evento, un evento de esa naturaleza. Gracias, Miriam. También quiero decir que alguien compartió en el chat un recurso de Public Counsel que es una herramienta de prevención de seguridad que Immigrant Legal Resource Center tiene algunas herramientas de prevención familiar disponibles en varios idiomas. Entonces hay muchos recursos y definitivamente estamos aquí para ayudar a la gente y con gusto podemos hacer asistencia técnica uno a uno, ya sea de Tahare o de o de MBFS, nuestra organización socia, y nos pueden mandar un correo electrónico a tta@tajari.org para este tipo de preguntas.
Eh, y yo quiero ir a la siguiente pregunta y dice, ¿podrías hablar sobre cómo abogar por las personas que están en detención? Ustedes en Tahari eh, o en algunas otras organizaciones tengan experiencia con personas en detención y cómo ha sido eso diferente en lo que ustedes hacen o en su práctica de abogar por clientes que no están en detención. Yo puedo empezar por responder. No tenemos ningún programa que se enfoque en trabajo para personas en detención. Hay otras agencias y organizaciones que se enfocan principalmente en trabajo con personas en detención y con gusto podemos compartirles enlazos y recursos para contactar a estas organizaciones, pero creo que es inevitable en este tipo de trabajo. A veces tenemos clientes que están detenidos y y eso puede implicar toda una gama diferente de desafíos, de retos, especialmente relacionados con logística. Tienen espacios cortos de tiempo para hablar, comunicarse con el cliente, estas llamadas de preparación, ¿no? Con el cliente. Puede ser más difícil tener acceso a la evidencia o conseguir evidencia de parte del cliente porque están detenidos y no pueden ir a pedir registros de cosas, ¿no? Entonces, hay toda esta serie de nuevos retos, ¿no? De retos diferentes. Pero creo que los principios que hemos estado discutiendo, describiendo cómo va a ser el proceso con el mayor detalle posible, es incluso más importante en un entorno de detención, porque la gente está teniendo que tomar decisiones durísimas acerca de lo que van a hacer para ellos y para sus familias en detención y tener más información sobre los plazos y cómo se ve el proceso. Eso les permite tomar mejores decisiones más informadas. ¿Algo más que alguien quisiera agregarle a esa pregunta sobre la diferencia que existe en el trabajo con personas en detención? Entonces, vamos a la siguiente pregunta que es, ¿algunos de ustedes tienen algún consejo para tratar de estar informados en el trauma hacia una parte pro se adversa, que al mismo tiempo que están abogando por su propio cliente? Yo trabajo en derecho familiar y a menudo ambas partes tienen trauma, tanto de la relación como de problemas externos a la relación. Yo rápidamente puedo responder eso. Sí, sucede mucho en el contexto de derecho familiar, pero también puede suceder en el tipo de casos que vemos, donde el cliente también quizás va al contexto de derecho familiar y también se trata de tener la conversación con el cliente, pero es un poco lo complicado porque en este caso es pro se, pero cuando hay otro abogado involucrado no hay mucho que se pueda hacer. eh, Usamos el sistema local de tribunales, la instrucción del juez también. Hay que ser amables en las respuestas. Estoy suponiendo que lo están siendo. Cualquier respuesta explicando las cosas ayuda a veces, porque los sistemas familiares son muy complicados, aunque está ahí muy claro, pero la confusión, el daño, porque hay dos partes involucradas, hay niños involucrados, eso realmente afecta a todas las partes. Entonces, ser transparente, estar abiertos a responder cualquier pregunta sin tomarlo personal. No llevo muchos años practicando, pero no es fácil, pero es algo que se puede hacer.
Muy bien. Gracias a todos por sus preguntas que nos han dado. La siguiente diapositiva, por favor. Queremos agradecerles a todos por estar con nosotros y por escuchar y también participar y por sus preguntas también con tanto impacto. Y muchas gracias por lo que han hecho para ayudar las vidas de los sobrevivientes. Yo espero que esta capacitación va a hacer una diferencia en los servicios que proporcionamos a nuestros clientes. Y como ha dicho Morgan, eh, Taher está aquí para ayudar y está en el chat si necesitan eh, ayudas adicional o conectarse con cualquiera de nuestros socios. Con gusto lo haremos. Entonces, lo que esperamos es que después de la capacitación de AI hay un paso más para proveer representación legal con compasión informada con servicios informados en el trama. Muchas gracias a todos por el trabajo que hacen diariamente. Y se lo voy a pasar a Morgan. La siguiente, por favor. Entonces aquí están un código que pueden usar para recibir actualizaciones. Tenemos un boletín trimestral que tiene recursos, enlaces. Allí es donde pueden enterarse de nuevas capacitaciones o seminarios virtuales, nuestras horas de oficina, si quieren venir y hablar con los pares sobre ciertos temas que están viviendo en su práctica, para tener una idea de en qué están haciendo otros en el mismo campo y y recibir consejos de nosotros en el Centro de Justicia de Tajari. Nosotros estamos siempre con gusto, vamos a tener mucho gusto de responder preguntas. Eh, si es mm, que no sea en línea. Vamos a compartir las diapositivas igual que en nuestro manual informado en el trauma. Ustedes ya deben tener en el chat el enlace de cómo pueden solicitar asistencia técnica de nuestro proyecto. Entonces los invitamos a que lo usen y si van a la última diapositiva. Nosotros en Tajari y en el centro, en el Northern Virginia Family Services, agradecemos a la ley de la violencia contra la mujer que hace por el apoyo y los animamos a que hagan el seguimiento a los enlaces y gracias y que tengan un buen resto del día.